Que Dios te bendiga. Soy estudiante de la Universidad Udabor. Mi nombre es Cristina López. Hoy estaremos compartiendo acerca de la necesidad que es, ¿no? Contar con un manual de funciones del pastor. Primero que nada, debemos conocer cuál sea la situación, puede ser una empresa, una institución, en este caso estamos hablando de la Iglesia del Señor. Tengo un organigrama de la institución a la que pertenezco y está compuesta de la siguiente manera. Está como autoridad máxima el Superintendente Nacional o la Superintendencia Nacional. Depende de ella directamente el Concilio de Ancianos. Luego vienen las superintendencias de los diferentes departamentos donde se tiene establecida la iglesia. Y a partir de ello, en este caso, el superintendente distrital de La Paz tiene a su cargo a los diferentes pastores de las distintas iglesias, tanto en la ciudad del Alto como en la ciudad de La Paz. Las funciones y competencias. Nombre del cargo, pastor. Lugar habitual de trabajo, congregación en la ciudad de La Paz. Cargo superior inmediato, superintendente distrital. Cargos subordinados directos, los diáconos, líderes y oficiales. Descripción del propósito, funciones y tareas del cargo. Atender los cultos, predicar, enseñar, guiar, visitar, cuidar, usando desde luego los estándares bíblicos. Deberes del pastor, y vamos a ir desglosando, ¿no? El deber del pastor es apacentar, pastorear, presidir e ir adelante. Cuando mencionamos apacentar, esta palabra significa llevar a pastar, proveer alimento, nutrir. Por tanto, el pastor, al igual que un pastor de ovejitas, tiene toda esa labor que realizar, tiene la responsabilidad de alimentar al pueblo de Dios, que es comparada a un rebaño de ovejas. Su deber es predicar la palabra, su deber es corregir, también es reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Esto lo hallamos en Juan capítulo 21 del 1 al 17, primera de Pedro 5:2, Hechos 20:28 y segunda de Timoteo 4:2 y 3. Pastorear es la palabra que significa actuar del pastor, es decir, disciplinar, asistir, restaurar, desde luego al pueblo del Señor o a todos los integrantes de la congregación, en este caso comparadas a las ovejas. Su deber también, y el hecho de que la palabra diga pastorear significa guiar, gobernar y cuidar. Este término incluye todo el oficio del pastor, la guía, vigilancia, mantenimiento del rebaño y proveerlo por su nutrición. Como servidor del Señor, lo debe caracterizar el mantener a este grupo de personas sanos, tanto espiritualmente como siempre está preocupado de toda la integridad de la persona y también de la unidad en la que debe permanecer el rebaño del Señor. Podemos respaldarla con la palabra del Señor en Juan 21:16, Hechos 20:28, Hebreos 13:17. El tercer punto, hallamos presidir e ir delante. El deber del pastor es ser líder, ¿no? Esto significa dirigir, no simplemente limitarse a dirigir el culto, es decir, no significa dirigir el culto solamente. Esto va mucho más allá, refiere más bien a la firmeza del carácter espiritual del pastor que conoce la voluntad de Dios y puede trazar el camino para que otros aprendan a seguirlo. La palabra del Señor lo respalda en Primera de Tesalonicenses 5:12. Por tanto, podemos decir que el pastor gobierna y va adelante y en esa posición debe ser modelo o ejemplo de los demás. Debe ser ejemplo de la grey. Gobernar bien, ¿qué quiere decir? Que se debe tener en cuenta lo que enseña. Por ejemplo, el Nuevo Testamento podemos hallar la palabra bien en el griego, que quiere decir hermoso, excelente. O sea, se debe gobernar bien. La actividad prioritaria del pastor es enseñar y predicar, por ser instrumentos de Dios, ya que a través de ellos las personas llegan al conocimiento de la verdad. Este es el deber del pastor. Vamos a ver ahora los deberes para con la iglesia. ¿Cuál es el deber del pastor con la iglesia? Tenemos
5 incisos en sí: predicar la palabra de Dios y orar por el pueblo de Dios. El deber del pastor con la iglesia es administrar la Santa Cena por lo menos cada 2 meses. Cuidar al pueblo del Señor por medio de visitas pastorales a cada miembro, particularmente a los enfermos y menesterosos. Acudir con prontitud a los necesitados de la iglesia, los huérfanos y las viudas, y consolar a los afligidos. Presidir los cultos regulares de la iglesia. Entonces, estos son los deberes del pastor para con la iglesia, y esto está dentro del manual del pastor. Deberes para con los departamentos. Estos son con sus dependientes. Enseñar o instruir las responsabilidades que competen a los diáconos, líderes y oficiales. Planificar con los responsables de cada departamento los programas, proyectos a corto, mediano y largo plazo. Esto siempre tiene que beneficiar a la iglesia. Convocar a reuniones de evaluación a los oficiales de cada departamento. Estamos con los deberes de los departamentos. Pasamos ahora a los deberes con los nuevos convertidos. La iglesia siempre va a tener nuevos convertidos. Entonces, ¿cuál es el deber del pastor para con los nuevos convertidos? Impartir clases de discipulado, además de enseñarles sus responsabilidades con Dios y la iglesia. Administrar con el bautismo en agua, extender certificado de membresía. Deberes con miembros de otras iglesias. Si un miembro de otra iglesia asiste a nuestros servicios regulares, es responsabilidad del pastor ministrar con la palabra de Dios a esta persona, pero también debe informarse la razón de su asistencia. Si el miembro que está asistiendo ha decidido quedarse en la iglesia, el pastor debe exigir la carta de transferencia. Esto con el fin de mantener en orden a los que son hijos de Dios y son integrantes de una congregación. No se recibirá a los miembros de otras iglesias con honores, dando cargos, sacrificando no a los asistentes y a los miembros de la propia iglesia, impresionados por su talento y o habilidad natural o espiritual. Otro punto importante debe estar inmerso dentro del manual de los pastores, las transferencias de los miembros. En el caso de transferir a un integrante de la iglesia, se deberá enviar con carta de recomendación, pero mucho ojo, en el caso de una persona disciplinada no se puede aceptar su transferencia. El pastor no debe ganar membresía de otras iglesias ofreciendo o dando cargos dentro de la iglesia donde pastorea. El pastor deberá administrar con justicia y equidad a los miembros de la iglesia. Si se descubre lo contrario, será suspendido inmediatamente. Seguimos. Los deberes con su inmediato superior. El pastor tiene la obligación de acudir a las reuniones convocadas mensualmente por la superintendencia distrital. Debe informar verbal, pero también por escrito, el trabajo eclesial en el área ministerial como en el área de finanzas. Debe sujetarse y cumplir con cualquier labor encomendada por la superintendencia distrital por ser la instancia a la que se debe. Esto estaría inmerso en el manual de funciones del pastor. Que Dios lo bendiga.